Bueno, buenos días, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar, digamos, con donde hemos quedado la semana anterior. Ahí lo que vamos ya a ver hoy es lo del ejercicio 3 que tendrían que estar haciendo, perdón, para esta semana, digamos, como asignación. Y vamos a tratar de terminar, digamos, la presentación y iniciar un tema que está relacionado. Si ustedes recuerdan, la semana anterior hablamos un poco de la parte de los sistemas globales de navegación satelital, ¿verdad? Tal vez hacer un resumen, recordar que no solamente podemos hablar de la parte que es GPS, sino que ahí mismo tenemos la parte de Galileo, tenemos el Beidou Compass de China, tenemos el GLONASS de Rusia. Hay otras plataformas que son, digamos, geoestacionarias sobre una región en particular, digamos, o desarrolladas para tales fines. Por lo tanto, también teníamos o hablamos un poco, digamos, de los tres segmentos generales. Tenemos el segmento espacial, el segmento de control, el segmento de usuario. Cómo la señal, digamos, llega hasta los equipos en el entendido que generalmente los satélites que son de orden militar nos brindan una señal que es de uso civil que le llamamos señal L1. Esa señal L1 es la que ustedes tienen básicamente a nivel de lo que es, digamos, los satélites, perdón, a nivel de lo que es la recepción en los teléfonos, en las tabletas, carros, refrigeradoras, collares de animales, etcétera. La señal precisa, perdón, es prácticamente para uso netamente militar. Así es como está, digamos, indicado. A esa, pues obviamente no tenemos acceso y por ende vamos a tener una menor precisión o un menor rango de precisión, digamos, en función del punto, digamos, donde se colecte. No sé si a usted les ha pasado cuando, y ahí ahorita pueden abrir micrófonos, cuando ustedes, digamos, ponen el marcador en Uber Eats, no sé si les ha pasado que el motorizado o la motorizada llegan antes o después de donde ustedes ponen la marca de lo que es el PIN que aparece en, perdón, en Uber Eats. O si no les ha pasado, pues genial, ¿verdad? Pero entonces ustedes ahí me pueden indicar. A mí lo que sí me pasa es que de vez en cuando por ejemplo yo ando en otro lado y yo le mando la ubicación a un amigo o así, Ujú, llega y me dice, ¿dónde está? Y le digo, pues le digo, vea la ubicación, me dice, sí, pero es que me dice que está como a margen de error 10 metros o a veces ujú. cambia, sube o baja. Ok, eso es lo que decía Jesús, puede ser cuando uno le manda, digamos, la ubicación y que no ha triangulado adecuadamente o con una precisión de al menos 3 metros donde uno se encuentre. Ahora, a ninguno y a ninguna adicional a eso que indicaba Jesús, pero ya es propiamente como mandando a compartir la ubicación, les ha pasado con Uber Eats cuando ponen el PIN y ustedes esperan recibir un pedido que eventualmente el motorizado no llega al sitio. A mí sí me ha pasado lo que hago, de hecho siempre es como que cuando veo que va a llegar, salgo a la calle Salir, como para ver, ajá. exacto. Eso que dice Nicole es un punto, digamos, importante. Ahora, ¿por qué se debe eso? Si ustedes el punto digamos, ustedes están en su casa para digamos, explicárselo fácilmente. Ustedes hacen el pedido y ven que, uy, ustedes dicen, uy, qué mal, porque el pedido, tengo que correr el PIN. Entonces, ustedes más o menos lo ponen en el dibujo del mapita que sale, más o menos donde debería ser, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Al estar ustedes bajo la vivienda, o sea, bajo la estructura, la señal se dispersa. Entonces, eventualmente el rango de precisión va a aumentar a unos 10, 15 metros o hasta más. A veces ya cuando tenemos 25, 50 metros, eso sucede en casos donde tenemos, digamos, estructuras de 2, 3 pisos. Si uno está en la primer planta y hace digamos, corre la marca, ahí, digamos, tenemos un error muchísimo mayor, digamos, que hace que de la ubicación real pueda estar unos 25 metros hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda, por ejemplo, donde nos ubiquemos. Eso se debe principalmente
digamos, a que el chip recibidor que está en los teléfonos generalmente es un chip métrico, o sea, no tenemos un rango de precisión que nos lleva al centímetro o al milímetro. Para que tengan una idea, para que el sistema posicione de mejor forma, la recomendación es que ustedes pongan el pin quedándose un buen ratito, unos 5 minutos al frente de la casa de ustedes para que por lo menos el rango de precisión ronde unos 3, más o menos 3 metros. Y ya más o menos 3 metros, el motorizado prácticamente va a llegar como si era el puro frente de la casa sin extraviarse, para que tengan ahí una parte homóloga. Entonces, bueno, ya habíamos visto también de cómo afecta la geometría, digamos, en lo que es la parte de la posición, y habíamos visto también los errores, que los errores pueden derivarse de una mala geometría satelital. Una mala geometría lo que nos indica es cómo está la posición de los satélites al momento que a mí me está llegando la señal. Entonces, si tenemos una mala señal de los satélites, aquí viene el ejemplo. Entonces, en el primero tenemos una mayor precisión, los satélites están más espaciados y eventualmente me dan una mejor geometría. Si están más juntos, pues obviamente vamos a tener más problema y eventualmente más error, para que lo entiendan fácilmente. Lo otro es que tenemos errores por el rebote de la señal, lo que yo les decía que se llama multipaso. O sea, generalmente las ondas de radio rebotan en el concreto, pueden llegar al dispositivo y eso lo que causa es un ruido generalmente sobre el dispositivo que hace que digamos, la precisión se pierda en un rango, digamos, estimable. Luego están los errores derivados del paso de la señal por la atmósfera también, digamos, al atravesar la ionosfera y la troposfera se genera ese retraso por la alteración de dicho paso que produce sobre la señal. Cuando tenemos, por ejemplo, tormentas electromagnéticas, digamos, o que se derivan, bueno, son tormentas solares que derivan en estas tormentas magnéticas en la superficie de la ionosfera, hace eventualmente que la señal, digamos, sufra un retardo. Al señal sufrir un retardo hace que llegue con un retraso al dispositivo y por ende aumenta lo que es el rango de precisión. Y lo que les mencionaba también en la clase anterior de la disponibilidad selectiva, que generalmente eso lo había eliminado el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, después del atentado de las Torres Gemelas en el 2001, lo vuelve a incorporar, digamos, y sin previo aviso, ellos pueden inyectarle ruido a la señal para, digamos, perder lo que es el rango de, digamos, para donde se pierde el rango de la precisión como tal. Caemos ahora en lo que son las operaciones, digamos, ahora sí, de los equipos. La forma en la que utilizamos, digamos, lo que es la tecnología o los receptores en sistemas globales de navegación satelital permiten recoger los datos que se van a ampliar posteriormente o que podemos derivarlo para el uso en los sistemas de información geográfica. Depende de las aplicaciones o qué tan variada es, digamos, la necesidad que tengamos que solventar o el problema que hay que resolver. Cuando ustedes ven este tipo de antenas en la calle, que tal vez alguna ha visto que parece como un platillo volador chiquitillo, una cosa así, son antenas que miden con muchísima precisión la señal satelital para calcular la longitud, la latitud y la elevación en un punto. Entonces, bueno, aquí viene un ejemplo muy fácil. Aquí está lo que se le llama la estación base. Empieza a recibir señal de todos los satélites y de forma continua. Entonces, estas unidades de mayor precisión están concebidas para tareas tales como levantamientos topográficos, donde la toma de datos es lo fundamental, pero también para temas como replanteos en la parte topográfica, donde se requiere situar un punto, digamos, en coordenadas que son conocidas, ya sea un lote, digamos, la ubicación de una torre, etcétera, digamos, sobre una zona particular. Tenemos también las capacidades de recogida de datos de una unidad GPS de bajo costo permiten almacenar puntos o trazos completos, encontrándose el operario móvil o bien el movimiento a lo largo del trazado. Esto es un equipo que es un colector de datos que se llama ProXRT.
este colector unido a la antena puede llegar a dar precisiones de 4 milímetros en horizontal y en vertical. Cuando les digo horizontal, es recordar que es XY, vertical, el Z, que es la elevación. Entonces, digamos, son equipos que en un lapso de tiempo, eso sí, este equipo hay que dejarlo 2 horas para que pueda llegar a ese tipo, digamos, de precisiones, y tiene que haber unas condiciones medioambientales idóneas. Por ejemplo, ideal que no haya aguaceros, que no haya una nubosidad muy densa, que no haya, digamos, tormentas eléctricas, porque estos equipos sí se vuelven para rayos. Entonces, generalmente durante tormentas eléctricas uno no puede operar o manipular este tipo, digamos, de equipos. Entonces, bueno, después la diferencia principal entre las técnicas es el tiempo en que un dispositivo, digamos, recoge, digamos, la información en un punto. En general, un tiempo mayor equivale a una mayor precisión. Eso eran para equipos, digamos, de hace, con tecnologías que les puedo mencionar, de hace unos 10, 12 años. Actualmente ya, por una mejora tecnológica, podemos tener equipos que en 15 minutos, con buenas condiciones, pueden llegar a recoger datos más o menos 1 milímetro. Ahora, ¿eso lo vamos a poder bajar, llegar a cero? No. O sea, ya prácticamente lo más que podemos tener de la ubicación a nivel terrestre, cualquier punto, es con una precisión, digamos, de 1 milímetro en horizontal y en vertical. Entonces, y con menor tiempo, digamos, en recogida, que eso sí es lo que se aumenta. Entre las técnicas habituales tenemos estas tres que le llamamos un levantamiento estático. Es cuando visualicen ustedes que tienen el celular y ustedes, digamos, están, como les dije ahora con los Uber Eats, ustedes se quedan 5 minutos esperando a que el sistema triangule de buena forma. Se triangula, entonces, digamos, básicamente es estático, es estando ahí recogiendo puntos, pero en este caso es con un equipo de precisión, un equipo que, digamos, nos brinde la información en centímetros o en milímetros. Luego tenemos la parte estático rápido, es igual que la anterior, pero que uno puede tomar puntos muy precisos cada 5 o 10 minutos. Y el cinemático, los tiempos son menores, digamos del orden del minuto. Digamos, donde uno tiene una base, puede tener una baliza, una antena de radio que emite un paquete de corrección hacia el dispositivo en tiempo real, que permite, digamos, colectar de mejor forma, digamos, la parte de los datos. Entonces, bueno, aquí viene un poco ya a nivel de lo que, como opera un dron, también con una base recibidora. Entonces tenemos la señal satelital que llega a un vehículo piloteado de forma autónoma o de forma, digamos, remota. De ahí se va a una antena que le manda los paquetes de corrección, y eventualmente ya las fotos van a quedar orientadas geométrica y corregidas geométricamente en longitud, en latitud y en elevación, digamos, por este flujo de trabajo que ustedes ven en la imagen. Las técnicas, yo puedo tener una base, la base está colectando datos en todo momento, esa base de datos, esa antena, perdón, y con la recogida de datos, transmite al rover por vía radio, que esto es una antenita radio que tienen los equipos, los paquetes de corrección para que todos los puntos estén corregidos con respecto, digamos, a la base que está tomando puntos, digamos, constantemente. El rango de corrección puede variar de equipo, depende de la antena, digamos, y la intensidad de la señal que emite la antena. Entonces, ahorita podemos tener equipos sencillos que nos dan un radio de 2 kilómetros. Hay equipos con antenas que pueden ir de 20 a 40 kilómetros, hay otros de 60 kilómetros y más. Entonces, ahí sí varía. Depende, digamos, de la tecnología que se adquiera, pero esto facilita mucho, digamos, los procesos para la toma, digamos, de puntos o de cualquier tipo de información. Luego, de acuerdo al número de unidades, tenemos la clasificación de acuerdo a absolutos, que se tiene un único receptor y un único operador. La posición se calcula con la información que los satélites envían, digamos, no hay otra unidad adicional, es simplemente la antena con el dispositivo que recoge la información. Relativas, se emplea una unidad adicional a modo de referencia. Las medidas se basan en la información de los satélites y la que aporta la unidad de referencia, y la posición se calcula con respecto a la base. Esa unidad de referencia es como decir la base, o sea, el dispositivo que yo pongo como base a estar recolectando datos, digamos, de forma continua.
Luego, de operaciones también, en función de la obtención de datos, podemos tener equipos que se catalogan en tiempo real o con necesidad de postproceso. Esta laminita que ustedes tienen aquí a la derecha es un diagrama de cómo funciona el tiempo real. Entonces yo tengo una estación de medición continua que está tomando los datos, se conecta por un transmitidor a una antena externa que envía los paquetes de corrección al rover y básicamente tengo los datos corregidos, o sea, yo puedo ya tomar datos y los datos me dan la ubicación real en el momento en que lo tomo. Eso es RTK. ¿Cómo funciona el postproceso? El postproceso es que yo puedo tener un rover o puedo tener una base, nada más. No hay antena de por medio donde yo dejo el equipo en un solo punto, recopilo la información y tengo que ir a conseguirme algo de una base de datos la información de una de las estaciones más cercanas de medición continua para descargar los datos y postprocesarlos para obtener la posición real de donde yo tomé la información. Eso es, digamos, lo que le llamamos postproceso. La integración de toda la tecnología en sistemas globales de navegación satelital y SIC, entonces, bueno, se utiliza como una fuente de datos estática o en tiempo real que permita colectar o capturar cualquier tipo de datos. Ahí nosotros vamos a tener un ejercicio, voy a ver si para la otra semana se los preparo y les preparo los videos donde ustedes van a tener que hacer un formulario, y eso es el proyecto final, pero para dárselos con tiempo y que lo puedan ir desarrollando antes de finalizar el curso, digamos, ya es un buen momento. Ustedes van a tener que elegir dos aplicaciones y lo que van a hacer es trabajar con un formulario de datos en una aplicación GIS que permita colectar datos y que después ustedes los puedan visualizar e integrar, digamos, en un software de información geográfica, que al final de cuentas es donde tenemos la esencia misma de cómo se integran estas tecnologías actualmente. Igual da una luz, o les puede dar a ustedes una luz de si desean generar una aplicación o una app propia, lo puedan hacer para que la app colecte, digamos, los datos de interés que uno pueda tener en función de la ubicación que puede, digamos, existir. Todo esto le llamamos, son distintos colectores, digamos, de campo, que integran la capacidad de tener fotografías aéreas, imágenes satélite, pero también nos van a dar un valor agregado a la hora que nos van a permitir colocar cualquier objeto y dibujarlo, digamos, de forma directa en campo a través del apoyo que nos da lo que es los sistemas globales de navegación satelital. Para que ustedes tengan también esa idea. Entonces, bueno, dentro de estas incorporaciones o integraciones tenemos también funcionalidades que incorporan estos equipos donde el receptor es sumamente sencillo, fácil de usar, digamos como interfaz de usuario, que permite al operador o a la operadora ir a campo y colectar la información de lo que uno necesita y registrarla de forma, digamos, rápida, expedita y con calidad, que eventualmente mejora por mucho, digamos, los recibidores que tenemos a nivel de un celular, por las razones ya, digamos, indicadas. El volumen de trabajo también que se requiere una vez que los datos han sido recogidos va a depender también de las necesidades de precisión que se presenten y el tipo de trabajo en que se enmarque, digamos, la recogida de los datos. Hoy por hoy, por ejemplo, todos los datos de posicionamiento a través de lo que es la parte satelital sirve para lo que es levantamientos en campo, para todo el tema de logística, movilidad, todo el tema de señal celular. También esto va ligado a, digamos, inteligencia de datos o el Internet de las cosas, digamos, ligado toda la parte posicional. Luego toda la captura que se puede hacer a través de otros tipos de dispositivos como tabletas o celulares, o los collares de perros, o el seguimiento que se hace a vehículos, o los mismos drones, etcétera. Entonces, digamos por ahí. Va a haber una clase donde sí vamos a ver el tema de la tecnología de drones, también para que ustedes puedan ver y conocer sobre otra forma de integrar estas tecnologías, porque en los drones tenemos lo que son receptores de sistemas globales de navegación satelital para que el dispositivo calcule y apoye la posición donde uno tiene que hacer una toma de video, una fotografía, lo que quiera hacer una línea de vuelo para extraer, digamos, cartografía, u otras aplicaciones y también otros sensores que pueden estar, digamos, presentes. Entonces, eso también es, digamos, importante y por ahí. Yo no lo metí en el curso, pero lo vamos a ver porque todo lo que es la parte de nuevas tecnologías, pues es importante.
Y ya como para ir finalizando, actualmente un valor agregado que se da es la información geográfica voluntaria que se puede, digamos, generar. Se conoce como información geográfica voluntaria o participativa al uso de Internet para crear, gestionar y difundir información geográfica aportada voluntariamente por cualquier usuario de la propia red, digamos de forma general. El conjunto de herramientas y de técnicas que emplean esos usuarios para aportar su información conforma lo que se ha dado en llamar la neogeografía. Esta información geográfica voluntaria, entonces, bueno, en el caso particular de esta última, la neogeografía ha supuesto un profundo cambio en algunas de las ideas básicas de la cartografía, porque lo que viene es a cómo las personas con un conocimiento básico pueden colectar información que puede ser relevante e importante para análisis posteriores. Y algunas, bueno, de las ideas sobre la geografía es la popularización y democratización, lo que es una producción cartográfica que ha estado siempre en manos de gobiernos o organismos y en muchas ocasiones fuertemente censurada debido al valor estratégico que puede tener. Digamos, hay elementos que son sensibles ya de por sí mismo. En un país, por ejemplo, con estructura militar, bases militares es un tema sensible. Ubicación de centrales nucleares es un tema sensible. Eh, digamos, puertos de la Marina es un tema sensible. Digamos ahí para ponerles ejemplos concretos del por qué muchas veces esa información no está abierta al público. Otros temas, todo lo que es el mapeo, digamos, de algunos elementos sobre el Área 51 de los Estados Unidos, por razones de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces eso también, digamos, entra dentro de ese rango o de esa categoría. Los ciudadanos se convierten en sensores y tienen una mayor conciencia de su realidad geoespacial. Se elimina parte del misticismo de lo que es la producción de información, digamos, también geográfica. En Europa, para que tengan una idea, en Suiza hay unas máquinas muy particulares que ustedes, digamos, ustedes han visto las máquinas comunes de snacks que a veces venden hasta en las universidades o en otros sitios, ¿verdad? Ustedes llegan, tienen todos los snacks, ustedes ni pagan y la maquinita les da lo que ustedes van a consumir. En Suiza, por ejemplo, ustedes tienen esas máquinas, pero las tienen para elaborar pizza. Entonces ustedes pueden andar por alguna zona de Suiza, se topan la máquina, ustedes se bajan, ustedes dicen quiero una pizza de tal sabor, pagan, el mismo sistema hornea, prepara y al final se la sirve caliente. Bueno, cuando estos equipos, digamos, ponen uno nuevo, a veces dentro de las bases cartográficas europeas, que son muy robustas y si uno anda viajando, ustedes pueden tener la capacidad de decir, mira, esta base de Pixar no está en el mapa, seguro la acaban de poner y no la han registrado, entonces uno la registra. Si el registro no cumple, o sea, yo como persona externa, digamos, puedo hacer el registro para que otras personas sepan y tomen la decisión si están más cercanos y quieren comerse una pizza, de saber que la máquina está más cercano y no se tienen que desplazar hasta la próxima que tal vez está a 7 kilómetros. Vean ustedes ahí la importancia de cómo tomar una decisión en función de esa localización. Entonces, si la máquina no aparece registrada en esa base o en ese inventario, yo puedo colectar el punto, pero para colectarlo tengo que seguir una serie de parámetros que se establecen, digamos, en cómo se documenta la información espacial. A nivel de Europa existe lo que es una normativa para documentar datos espaciales que se llama la directiva INSPIRE. Esta directiva dice, por ejemplo, que usted tiene, aparte de que poner el punto con ubicación, usted tiene que documentar, digamos, elementos que son, digamos, obligatorios, que sí o sí los tienes que completar. Hay otros que son condicionales y hay otros que son opcionales. Como dice la palabra opcional, uno evalúa si lo llena o no, pero el obligatorio y el condicional debería estar, digamos, indicado, porque son campos que sí o sí deberían completarse. Si cuando uno manda, digamos, ya yo llego a Marco, ¿verdad? Completé algunos campos, cuando eso cae en el revisor de la empresa, él valida los campos llenados y si ve que falta alguno, pues lo borra. Porque, digamos, un principio básico de la información es que la información tiene que ser completa y tiene que ser real. Entonces, si uno se olvidó por A o por B de completarlo, aunque yo fuera un colaborador, ¿verdad? Que eventualmente eso es en lo que consiste este término de neogeografía, van a reversar el dato y no van a dejar, digamos, que el dato quede consolidado. Entonces, eventualmente hay que esperar a que otra persona llegue o que los de la misma empresa que colocaron la pizza lleguen a colocar, digamos, el punto de ubicación.
para que, digamos, vean una relación y un ejemplo real de cómo esto opera, digamos, en la actualidad. Es un fundamento similar, no sé si han escuchado todo lo que es el OpenStreetMap, que tiene las funcionalidades, digamos, muy similares, digamos, a a este tema. No sé, chicos y chicas, porque, bueno, con esto terminamos ahí esta presentación. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, digamos, sobre esto que acabamos de ver, ahí la presentación yo se las estaría colocando en el Tech Digital. Pero no sé si tienen alguna consulta. Todo claro, profe. ¿Ok? El resto, ¿Todo bien? ok, súper. Vean que esto de las aplicaciones es una loquera, ¿verdad? Porque ustedes dicen eso de la pizza y es como que ustedes tengan una máquina de esas y que la haga, ¿verdad? Ahí ya sí se incorpora una parte también, digamos, de la robótica, porque no hay un operador, digamos, que prepare la pizza. Todo ya es, digamos, mecanizado, por así decirlo. Entonces es donde se integran también, digamos, un poco las tecnologías en función de la toma de decisiones que puedan hacer, digamos, las personas, que eso es algo preponderante. Ok, ligado a eso, todo lo que vimos anteriormente es lo que le llamamos, o sea, ¿con qué podemos trabajar? Entonces, a modo de resumen, podemos trabajar con fotografías aéreas, podemos trabajar con imágenes satélites, podemos trabajar con distintos tipos de sensores que nos brindan distinto tipo de información, podemos trabajar con información que colecta la gente en el día a día, podemos trabajar también con datos recopilados por sistemas globales de navegación satelital, podemos trabajar con datos, digamos, que podemos extraer de información histórica, que se pueden generar, digamos, hoy en día, y vean que son un montón. O sea, ya eso es importante. Ahora, el cómo ya sabemos, o sea, podemos trabajar con todo eso, pero todo eso implica que se pueda trabajar a nivel mundial en distintos formatos de archivos, que eso sí puede suponer un problema a la hora que queramos integrarlo en un sistema. Dichosamente en las bases de datos, cuando uno quiere importar información geoespacial y tiene el campo geográfico, uno lo crea, digamos, para que tenga esa componente espacial, ahí ya sabemos que todos estaríamos hablando un mismo idioma. Sin embargo, la realidad hoy por hoy, digamos, en distintas industrias, instituciones, departamentos, organizaciones y también, digamos, en la parte personal, digamos, de las personas, pueden trabajar con distintos formatos de archivos que no necesariamente son los estándares de la industria por excelencia, sino que eventualmente uno puede encontrarse digamos, archivos totalmente distintos, disímiles, diferentes de convertir, de poder llevar, digamos, hacia un motor de base de datos, que hay que hacer conversiones previas y todo eso. Entonces, esta presentación está muy ligada, digamos, ahora sí, a conocer la parte de ese formato de información. O sea, ¿qué formatos son los formatos más conocidos que tenemos a nivel de sistemas de información geográfica, eventualmente que nos permiten, digamos, la toma de decisiones? Pues bueno, como hemos visto, las fuentes, digamos, de información espacial van a ser muy variadas, también la información de los datos. Y cuando se elabora, digamos, un proyecto en sistemas de información, bueno, podemos recoger datos que son de distinta procedencia, de distintas fuentes. Y bueno, conocer todas esas fuentes de datos es medular para elaborar, digamos, una base de datos geográfica que permita obtener siempre los mejores resultados posibles. Pero también lo es el conocer la forma en que esos datos pueden obtenerse. Los datos geográficos se van a almacenar en archivos existiendo muchos formatos de archivos distintos que permitan recoger un mismo conjunto, perdón, de datos. Datos de una misma procedencia pueden presentarse de forma distinta si se emplean diferentes formatos de archivo. Las circunstancias por las cuales se opta por uno u otro formato pueden basarse únicamente en el hecho de que el software empleado pueda soportar o no ese formato, o que las empresas o industrias, digamos, que generan software de información geográfica digan, no, yo quiero que mi software solo lea mi formato, lo que hace que sea un software totalmente cerrado y que no brinde la posibilidad de hacer esa conversión hacia un estándar más abierto y que eventualmente ahí lo podamos migrar, digamos, a
la base de datos con que trabaje, digamos, la organización. Ahí hay que, digamos, siempre fundamentarse en las propias características también del formato, las bondades, las limitaciones que nos dan los formatos y lo adecuado que son estos para poder trabajar o recoger la información, digamos, espacial. Que ustedes tienen un ejemplo de cómo el formato shapefile, que es el formato común, digamos, de un archivo general, es con lo que ustedes ya lo han estado trabajando en los ejercicios, se puede migrar sin ningún inconveniente hacia lo que es PostGIS, para que tengan una idea. Entonces, la existencia de muchos formatos de archivo dificulta el trabajo con los datos en un SIG, digamos principalmente porque ningún SIG implementa la capacidad de poder leer todos los formatos existentes. Y ahí es donde entra un tema medular que es lo que conocemos como la interoperabilidad. Esta interoperabilidad nos va a brindar esa posibilidad de comunicarse, digamos, entre distintos SIG o incluso entre un SIG y otras aplicaciones, para sacar el máximo aprovechamiento, digamos, de los datos que podemos tener. Algo tan simple. Yo puedo trabajar en CAT y otro compañero trabaja en SIG, entonces él tiene que consumir la información del CAD al SIG o viceversa y lo pueden hacer de forma transparente. Eso es, digamos, un elemento clave en lo que es la interoperabilidad de sistemas. A nivel de formato raster, los formatos de archivo, digamos, para datos raster son o van a ser bastante abundantes, existiendo también numerosas alternativas con algunas diferencias, digamos, notables entre sí. Hay que recordar, bueno, que los datos raster, como ya lo hemos visto, recuerden, son imágenes, son fotografías aéreas, pueden ser modelos, modelos de elevación, modelos de temperatura, modelos de humedad, modelos de pendiente, por ponerles, digamos, algunos ejemplos y que eventualmente estos tipos de ficheros por lo general son los que van a ser, digamos, más pesados o más densos, digamos, por la constitución en sí mismo de los archivos. Entonces, bueno, formato para imágenes, como ya sabemos, las imágenes van a ser un tipo de dato pues bastante habitual con lo que se trabaja a nivel o se aborda en un sistema de información geográfica y estas corresponden con el modelo de datos raster. Por ello, hay formatos de archivos empleados para el almacenamiento de imágenes digitales, se emplean también para imágenes particulares que utilizamos en un sitio. Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, fotografías aéreas, mapas escaneados, etcétera. Voy a mostrarles un ejemplo, aquí voy a hacer un paréntesis porque tengo una imagen que se procesó recientemente para que vean ustedes o asocien más o menos el área con el tamaño de la imagen y la resolución. Porque eso, como recomendación, nunca vamos a agregar un dato raster en un esquema de base de datos. Hay software que eventualmente lo permiten y hay otros que no, digamos, pero lo mejor es, digamos, no hacerlo. Vamos a ver, para mostrarles esa parte. Para que lo encuentre porque eso lo descargué hace poquito.
por ejemplo, este mosaico. A ver, yo lo voy a abrir. A ver, ahí está cargando. Para que ustedes tengan una idea, las dimensiones de esta imagen en cuanto a tamaño es de 9 gigas y aproximadamente, digamos, el área cubierta, yo creo que puede rondear entre unas 30, 60 hectáreas. Entonces ahí, bueno, mientras termine de abrirla, ahí sigamos con esta parte, ya se las enseño porque es una imagen tomada por un dron con muchísimo detalle, pero si ustedes ven, es un área, va a ser un área cuando lo vean, bastante pequeña, que tiene muchísimo nivel de detalle, pero la gran problemática que tenemos, digamos, para el manejo de la información es que es una imagen que consume mucho, digamos, tamaño a nivel de lo que es disco duro. Entonces, bueno, los formatos de archivo para imágenes son adecuados para recoger, digamos, los colores de las imágenes, pero esto no es suficiente a la hora de almacenar, digamos, con otros valores, por ejemplo, valores decimales. O bien cuando son necesarios un número más elevado de bandas, como en el caso, digamos, de las imágenes hiperespectrales. Cuando hablamos de imágenes satélite hiperespectrales, son imágenes que van a tener información en 200 bandas del espectro electromagnético, digamos, para que ustedes tengan una idea. Uno de los principales usos de este tipo de imágenes es, digamos, en temas de minería, digamos, para extraer, digamos, o conocer, digamos, la presencia de algún elemento particular sobre el cual se desea, digamos, extraer o se quiera comenzar un proceso de extracción, digamos, de materiales. Una imagen en blanco y negro o en escala de grises va a contener una sola banda. Una imagen en color es lo que contiene, digamos, 3 bandas, como lo vimos también en la presentación anterior. Los fundamentos básicos, esas 3 bandas, es lo que le llamamos la banda roja, la banda verde y la banda azul, que combinadas en un orden adecuado me dan lo que le llamamos el color natural. Sin embargo, también podemos tener más información u otras bandas que me permitan hacer una combinación para extraer u observar, digamos, elementos que a simple vista no van a saltar, digamos, en una imagen de color natural. Entonces generamos una imagen, digamos, que le llamamos en falso color, que nos permite, digamos, ver otras longitudes de onda del espectro para identificar, por ejemplo, presencia de vegetación sana, vegetación, digamos, con alguna enfermedad, una presencia de plagas, si tenemos incendios forestales, si tenemos inundaciones, si tenemos deslizamientos, si tenemos, digamos, vegetación con un buen estado, digamos, buena presencia, digamos, hídrica, o por el contrario, que están sufriendo un estrés hídrico, que eso es importante para temas de plantación y todo lo que es la sostenibilidad y seguridad alimentaria, digamos que es para cosas que, digamos, o aplicaciones que se usan o se derivan. Otro problema también es la presencia de celdas, digamos, sin datos. La existencia de celdas sin datos es un hecho que no contemplan, digamos, los formatos de imágenes. A estas celdas se les asigna un valor establecido por defecto. El valor que generalmente se utiliza como estándar para indicar que no se cuenta con datos es el 9999. En ocasiones pueden encontrarlo como 99.999. Digamos, anda en estos rangos. Generalmente esto es un estándar para indicar que el valor de la celda no tiene, digamos, datos en sí. Luego tenemos otra deficiencia también de los formatos de imágenes, es que no se pueden recoger la referencia geográfica de la imagen. Salvo que las imágenes sean utilizadas en un SIG, no hay necesidad de que éstas contengan información tal como el tamaño de píxel, digamos que eso sería los metros que cada píxel representa en la realidad.
Recuerden cuando vimos eso en la pasada presentación, que yo les decía, el tamaño de píxel es donde básicamente, si yo tengo un píxel de 28 metros y cualquier objeto mayor a eso, lo veríamos en la imagen, pero un objeto menor a los 28 metros de píxel no se va a ver, digamos, en la imagen. Aquí tenemos, digamos, cómo se vería esta misma zona en la banda azul, cómo se vería, digamos, en un térmico, y eventualmente en una combinación de bandas, de las bandas térmicas con la banda roja, digamos la misma área. Entonces, bueno, una forma habitual, digamos, de resolver los problemas que dan las imágenes en sí, es hacerlas acompañar de un pequeño fichero, digamos, de texto plano, donde se contengan los datos geográficos correspondientes a la imagen. Que ese fichero es lo que le llamamos el Word file, para que tengan una idea. Vamos a ver si por aquí, si la imagen no me ha terminado de cargar. A ver, ya me cargó. Esta área o esta zona, perdón, es menos hectáreas. Esto, si acaso, es que estaba pensando que era una San Ramón. Para que ustedes tengan una idea, estos es menos hectáreas. Estos son como 30 hectáreas en total. Es de el recinto de Santa Cruz en Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Pero imagínense ustedes, 30 hectáreas aprox, digamos, son casi 10 gigas de almacenamiento. Y si ustedes ven, digamos, el detalle, vean el detalle de la fotografía. Donde eventualmente aquí el tamaño de píxel y ustedes prácticamente pueden ver todo porque estamos hablando que es un tamaño como 10 centímetros. Entonces básicamente cualquier objeto mayor a 10 centímetros, digamos, lo van a poder ver, digamos, en la fotografía aérea. Vamos a ver, aquí está la cancha. Digamos, ahí se ven estas sombritas, eran donde estábamos haciendo, digamos, el vuelo. Ahora en julio. Y están, digamos, parte de mis compañeros. Así es como se ven las personas, básicamente. O sea, si ustedes lo notan, ahí se ve que anda gorro azul uno, otro anda como un sombrero azul, una camisa gris. Entonces, imagínense ustedes que a menor tamaño de celda, pues se va a ver de mejor forma, digamos, la imagen. Aquí teníamos una antena de medición continua, digamos, que es la que le estaba emitiendo los paquetes de corrección al dron. Y aquí están las estructuras, digamos, correspondientes al recinto de Santa Cruz. Una parte de parqueos, aquí está la vía principal, que esto hacia la parte norte es hacia Liberia. Hacia la parte, digamos, acá hacia abajo es hacia Nicoya o Santa Cruz. Perdón, al revés. Yo creo que Santa Cruz está un poquito para arribita y ya hacia aquí para abajo está Nicoya. Vean, por ejemplo, aquí esta propiedad donde ahí, digamos, tienen una piscina. Aquí sí se ve deformado porque ya las imágenes de acá llega como decir el límite. Entonces el algoritmo lo va a deformar al tener menos cantidad de fotografías hacia esos extremos, donde tienen estos vacíos, digamos, en blanco. Pero si ustedes ven el nivel de detalle pues es bastante bueno. Dijo que pesaba 10 gigas. 10 gigas en formato TIFF. Ahí, digamos, se los muestro como para que vayan ustedes dimensionando y que ustedes digan, pucha, o sea, si eso pesa, esa resolución, esas dimensiones, es para que hagan ustedes, ¿verdad? Ir pensando de cuánto, bueno, y que también lo analicen de cómo los archivos raster consumen mucho almacenamiento. Pero ese pedacito que ustedes vieron ahí, que les acabo de mostrar, efectivamente, son como 9 gigas y resto. Que él maneja ese fichero, que es el que les quiero enseñar. Un momentito. Y dijo que eran 10 hectáreas. Esos son como 30 hectáreas en total. 30. Sí. Pues. Exactamente. Pero bueno, ahora que ustedes lo ven, ustedes ven la calidad de la imagen, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver casi todo. Porque la calidad y es pues de muy buena. O sea, eso sí es un hecho. O sea, es una calidad, pero como dice uno, una calidad brutal. Les dejo nomás para ver si... Es que yo creo que no generé el Word file. A ver, aquí está, yo creo que es este. Esto que está acá es lo que le llamamos el fichero Word file, que eventualmente vamos a tener las coordenadas extremo de la imagen y después el rango del píxel.
que en este caso son 20 centímetros. Entonces, ya sobre esto, es un apoyo a digamos, es un ficherito de apoyo a la imagen que le permite a uno, digamos, acceder rápidamente, como decir, a esta parte. Ven aquí donde dice 1.0, 0.0, 0.0, menos 0 y esto. Entonces, el 1 es el tamaño de celda, digamos, para que lo veamos otra vez, ese fichero en un formato TIFF, para que tengan en cuenta, es este que se llama TFW, que es un TIFF Word File. Digamos, en este caso, digamos, yo lo abro como un WordPad para irlo viendo mejor acá y que lo vean ya de una imagen real. Entonces, la línea 1, que vendría a ser esta, es el tamaño del píxel o de celda en dirección este-oeste. La línea 2 y 3 son los ángulos de rotación con respecto al X y Y, pero van a ser iguales a 0, porque la foto se toma, digamos, verticalmente. Luego tenemos la línea 4, que aquí no la ponen, que está en negativo, va a ser el tamaño de celda en la dirección norte-sur, con signo negativo, que aquí le ponen 5, pero es la 4. Y finalmente, las últimas dos son las coordenadas en longitud y en latitud del píxel superior izquierdo, y que a partir de ahí matricialmente se constituye el número de filas y columnas de la imagen, para que tengan una idea. Así es como funciona. Entonces, bueno, este Word file tiene el mismo nombre que el archivo de imagen, y su extensión se forma con la primera y la última letra de la extensión, digamos, del archivo. Si es un TIFF, entonces, por eso es que lo tenemos aquí TFW, para indicar o sea, las dos primeras letras del TIFF, o el TF, que ahí lo abrevia, y después el Word, que es ya para la parte del Word file. Entonces, aquí está TFW. Cuando el SIG abre la imagen, lo que hace inmediatamente es buscar el fichero, y en caso de existir toma de la información necesaria para poder incorporar la imagen al sistema de información geográfica, o sea, reconstruirla de forma completa. De tal modo que sobre ella pueden llevarse a cabo análisis espaciales o operaciones como digitalización en pantalla, o por ejemplo, es aquí, digamos, como lo abrí por acá, no me da la opción, digamos, Global Mapper, de tener, como decir, un mapa base. Si lo hubiera abierto en QGIS, por ejemplo, yo le puedo cargar un mapa base para que ustedes ya vean con mejor precisión la ubicación, digamos, de esta área. Ahí tal vez para la otra semana voy a tratar de comprimir un poco la imagen para poderla abrir de forma más expedita en otro software de información, y les sobrepongo una imagen de Google para que ustedes vean también las diferencias y puedan notar, digamos, cuál imagen. Esta va a ser más reciente, obviamente, que cualquier mapa base que eventualmente pueda, digamos, tener cargado, digamos, QGIS u otro software de información geográfica. Por último, hay un aspecto importante de los archivos de imagen, que es el de la compresión que pueden utilizar. Las imágenes con las que trabajo en SIG pueden ser muy voluminosas, por eso les quería mencionar ese ejemplo que les acabo de mostrar. Eso es innegable, digamos, por ahí. Entonces, una gran cantidad de espacio puede ser del orden de gigabytes para el caso de imágenes de alta resolución. Entonces, igual aquí tenemos color natural, infrarrojo cercano y una falsa composición, digamos, de la misma área. Entonces, bueno, algunos formatos de pérdida de imagen que emplean compresión con pérdida son altamente populares, ya que se emplean para tareas donde la reducción del tamaño de los ficheros es prioritaria, y donde este tipo de compresión ofrece una reducción en general mayor que la de algunos algoritmos que eventualmente pueden generar algún tipo de pérdida. Aquí ustedes tienen, digamos, son 3 imágenes del mismo sector. Entonces, vean los efectos de la utilización de algoritmos de compresión con pérdidas. Esto es la imagen original. La B es una imagen almacenada mediante compresión con pérdidas. Y la C es una imagen con 10 procesos de lectura y almacenamiento en un formato de archivo de compresión con pérdidas. La imagen se tiende a ir degradando, digamos, cuando pasa eso. Entonces, el efecto es una degradación, digamos, a nivel de la imagen. Junto con, digamos, formatos de archivos de imágenes, los SIG Raster han desarrollado sus propios formatos para el almacenamiento de capas raster en general, y en particular de aquellas que no representan imágenes tales como capas de variables físicas.
por ejemplo, aquí podemos tener un raster continuo, un raster discreto. Continuo, para que tengan una idea entre qué es un dato continuo, un dato discreto. El dato continuo es como decir la elevación, la temperatura, la presión atmosférica, o sea que paulatinamente va creciendo o decreciendo. Cuando tenemos un dato discreto, es un dato que es totalmente variable. En función de esto, que son raster, uno puede generar, digamos, un mapa, digamos, como tal, que al final de cuentas puede generar raster de arcillas, de limos o de arenas, digamos, en tipos de suelo. Y todo esto, digamos, en función de la escala y del tamaño de celda, hace que las dimensiones, bueno, y del área en la que se va a trabajar, hace que el raster tenga más tamaño o menos tamaño. Y al final de cuentas es un tema que uno tiene que valorarlo principalmente en cuanto a lo que es consumo de recursos, en este caso de discos duros. Entonces, por ahí. Y ya vamos a ir viendo los principales formatos. Tenía que darles un poco de esa introducción como que también para que vieran elementos claves dentro de la parte de formatos. Entonces, bueno, tenemos el TIFF, el Target Image File Format. Se trata de un formato complejo y altamente flexible con muchas variantes distintas. Puede incorporar tanto compresión con pérdidas como sin pérdidas en función del algoritmo que uno pueda utilizar para estos fines. Se utiliza habitualmente en el ámbito del tratamiento de imágenes como en el ámbito SIC. O sea, esto lo vamos a tener, digamos, alguien que trabaja, por así decirlo, diseño gráfico, alguien que trabaja la parte SIC, alguien que trabaja la parte CAD, etcétera. Ingeniería también va a trabajar con este tipo de ficheros. Luego tenemos el Joint Photographic Expert Group, que es lo que le llamamos el JPG. Es un formato muy popular también para lo que es las imágenes. Todas las cámaras digitales generalmente es el formato que utilizan. Sin embargo, no es lo mejor o lo más adecuado para trabajar, digamos, en un SIC. Digamos, en este tema es por un tema de gradación de la calidad de las imágenes. Pero que existen y que hay datos que se puedan trabajar así, sí. Luego tenemos lo que se llama el Enhanced Compression Wavelet, que es el SW. Es un formato desarrollado por el Resource Mapping, digamos, al igual que otro formato, aunque dice el siguiente, el otro es lo que le llamamos el Mr. SID, que estos son formatos, déjenme, no sé, que ahora otra vez el blog de notas para ponerles ahí lo del formato, otro, Mr. SID. Entonces, el Mr. SID es homólogo al SW, viene a ser lo mismo, nada más que el Mr. SID es de una empresa que se llama Lysartec, el licenciado. El SW, al igual, digamos que el Mr. SID está especialmente preparado para almacenar imágenes de gran tamaño, ya que las imágenes aéreas o de satélite en general van a tener mayores tamaños, digamos, que lo común que uno puede utilizar, digamos en formatos TIFF o JPG. La ventaja de estos formatos de compresión es que me permiten comprimir sin perder la calidad. O sea, voy a reducir tamaño, pero no pierdo calidad de la imagen. María Laura, no sé si tienes alguna consulta, que veo el micrófono Ah, no, abierto. seguro se me olvidó Ok, no, mutearlo. por aquello, porque digo yo, prefiero preguntarte porque si tienes alguna consulta ahí para cuál de una No, no, vez. todo bien, profe. Muchas Ok, gracias. bueno, con gusto. Entonces, bueno, eso para que me lo entiendan así fácilmente, eso es lo que hace. Entonces, la calidad, digamos, esa 10 gigas, aunque ustedes no me lo crean, con la misma calidad se podría bajar a 100 megas. Entonces, la tasa de compresión es, pero brutal. Luego está, bueno, el Mr. SID, el Multi-Resolution Seamless Image Database, que este es, digamos, el homólogo. Al contrario que el anterior, es un formato abierto. El formato Mr. SID es un formato, digamos, cerrado, pero las características vienen siendo similares, una alta compresión y está preparado, digamos, para imágenes de gran volumen y con posibilidad de una descompresión, digamos, selectiva, o sea, de que ustedes solo quieran descomprimir un sector, perdón, de la imagen. Entonces, eso es lo que se tiene por ahí. Luego tenemos lo que es también un formato que se llama un ASCII. Un ASC es un formato en texto plano que únicamente soporta una única banda y permite almacenar valores a considerar como valores sin datos. Entonces aquí voy a hacer otro paréntesis porque me interesa enseñarles, yo creo que por ahí tengo un ejemplo
Voy de una vez a abrir QGIS para enseñárselos y las dos formas que ustedes lo vean abierto, cómo se visualiza, pero también que vean cómo se constituye, digamos, en sí el archivo. Entonces ahí nada más regálenme un momentito para buscarles también el fichero y ponerlo como ejemplo. Y aquí encontré uno. Vean aquí que este archivito se llama dem.asc. Si yo vengo y lo abro, y ahorita me va a aparecer, digamos, los valores como una matriz de datos, generalmente. Si yo vengo y paso el archivo, digamos, aquí a QGIS, vean que ya ahí se cargó y tengo un raster, una superficie. Perdón. Ahí ustedes pueden ver esto que se ve aquí negrito, son los ríos, o sea, todo lo que son los cauces, digamos, o cañones, para que lo vean fácilmente. Las zonas en blanco son las zonas de mayor elevación, las zonas más oscuras son las zonas de menor elevación, para que me lo entiendan fácilmente. Pero si ustedes vieron, yo agarré este fichero, al tirarlo, él me construye, digamos, un archivo raster, que se llama un ASCII. Este archivo raster, que se dibuja aquí en el GIS, tiene esta estructura. Vean que en este caso el no data value, como lo hablamos ahora, en este caso es de menos 99.999, o sea, donde no tenemos valores, ese va a ser el dato. Tamaño de celdas de 20 metros. Tenemos también el número de columnas y el número de filas que constituyen la matriz, o sea, que genera cada celda, digamos, de este raster, y lo que es la coordenada en longitud y en latitud. Entonces, al final de cuentas, si yo aquí le pongo, por ejemplo, el OpenStreetMap, él me va a decir de qué zona es este modelo de elevación. Entonces, ahí anda por el volcán Barba, de hecho es esa parte, y tiene aquí, digamos, Santa Bárbara y otras zonas, digamos, cercanas. Y es también, entonces, cómo se puede representar un archivo raster, pero donde también yo puedo tener todas las elevaciones a nivel de la matriz constituida, y que una vez ese fichero lo puedo desplegar, digamos, y asignarle un valor a partir de las coordenadas origen para cada punto, digamos, en la realidad. Eso es lo que hace, digamos, el punto ASCII. A nivel de datos vectoriales, sin ser tan abundantes como los formatos para datos raster, porque ahí lo que vimos fue una pincelada, digamos, dentro de lo que es más común, digamos, que uno puede tener. En la parte vectorial, pues no tenemos, digamos, tanta variedad, digamos, por así decirlo. Entonces, al igual que en el caso raster, estos formatos de archivos también no derivan únicamente de los SIG, sino que dan paso también al uso de otras aplicaciones que utilizan capas de tipo vectorial, digamos, con particular importancia las de diseño asistido por ordenador y todo lo que es la parte CAD. Lo más común es lo que le llamamos el formato shapefile, que este formato es propuesto, digamos, por la empresa Esri. Aquí los voy a buscar porque esto sí me interesa que les quede también muy claro, porque es uno de los formatos más conocidos. Sí, nada más que lo ubique. Entonces, bueno, Esri lo que hizo fue liberarlo, digamos, a lo que es la comunidad de datos abiertos, digamos, de información geográfica, cuando ellos sacaron el modelo que se llama Geodatabase. Entonces, bueno, el shape como tal no soporta topología. Esto se discute un poco, la topología, la relación que podemos tener entre elementos. Algo tan sencillo, visualicen que ustedes tienen dos postes en su casa, cerca de su casa, cualquiera. Ustedes pueden decir, un poste está al norte de otro poste.
Eso es lo que le llamamos una topología con relación de de cardinalidad, perdón. O sea, porque ustedes pueden decir que el poste está al norte del otro poste. O yo puedo darle una relación de direccionalidad cuando le puedo decir que un poste se ubica a 300 metros al norte, pero ya le incluyo la cantidad del otro poste. Le doy una dirección. Ese tipo de relaciones que yo puedo establecer entre elementos de la superficie terrestre es, digamos, lo que uno esperaría, es lo que le llamamos una relación topológica, es un control de calidad. Porque recuerden, como yo se los mencionaba al inicio del curso, todo lo que se haga se parte de la realidad. La realidad lo que se hace es que se segrega, a partir de que se segrega y tenemos distintos niveles o capas de información, yo puedo llegar y eventualmente representar o mezclar para generar, digamos, productos nuevos o resolver, digamos, un problema en particular. Importante de los shapefiles es que generalmente este tipo de ficheros van a almacenar sobre todo las geometrías y los atributos de los elementos. Eso es lo que guarda, digamos, el shape como tal. Por ahí vamos a tener, aquí viene, digamos, es que en la presentación no se los puse todos. Vamos a ver, ajá, exacto. Entonces lo vamos a ver de acá mejor para que les quede completo y así les queda en el video. En el formato, por ejemplo, el SHP es el archivo principal que almacena la geometría, o sea, es un archivo que sí o sí tiene que estar. Si yo les voy a compartir a ustedes un shape, ese archivo tiene que estar. Si no está ese archivo, a la persona que yo se lo comparto no va a abrir la información, porque la información que le estoy enviando está incompleta porque este es el fichero que almacena la geometría de los objetos. Luego hay un ficherito que se llama SHX, que es el archivo de índice que almacena el índice de la geometría de la entidad. Este también es un archivo necesario, o sea, tiene que estar sí o sí. Este índice es un índice propio que hace el sistema para poder, digamos, asignarle un valor a la geometría internamente que cuando se despliega la información o se haga alguna consulta, pues se realiza de forma expedita. Luego tenemos un archivo .dbf, que es la tabla de DBF que almacena la información de atributos y que es necesario. Estos tres archivos, cuando yo comparto un archivo shape, tienen que ir sí o sí. Si uno de los tres falla, tenemos un problema porque la información no se va a desplegar y eventualmente la gente lo primero que piensa es dónde está el error. Perdón, y cuando se piensa dónde está el error, de ahí pues vienen problemas porque eventualmente la gente dice, hijo de pucha, pero de ahí, ¿qué habrá sido? Y eventualmente la gente, si no tiene un conocimiento, empieza a dar vueltas. Luego tenemos lo que es un archivo .sbn y sbx, que son los archivos que almacenan el índice espacial de entidades. Luego tenemos un archivo que es un .fbn y .fbx, que son los archivos que almacenan el índice espacial de las entidades para los archivos que son solo de lectura. Estos ya aquí para abajo pueden estar, pero no son archivos, digamos, que tienen que estar o que son necesarios para abrir el shape. O sea, tienen información, digamos, adicional. El .in y IH son archivos que almacenan índice de atributos, digamos, de los campos activos de una tabla de atributos del tema. Voy a volver un poquito. Estos dos sí son necesarios y el shape yo lo voy a publicar como un servicio web. O sea, si la capa la voy a publicar web, tengo que generar lo que es un índice espacial previo a publicar los datos. Entonces ya ahí pasarían a ser, digamos, necesarios. El ATX, se crea un archivo ATX para cada archivo shape o índice de atributos de, digamos, de shape y base creado en ArcCatalog. Luego está el IXS, es un índice de geocodificación para los shapes de lectura y escritura. Un .mxs es un índice de geocodificación para shapefile de lectura y escritura. Un .prj es el archivo que almacena información del sistema de coordenadas que utiliza ArcGIS. Un XML, digamos, almacena lo que es la documentación del dato geográfico. Entonces, básicamente, esta documentación es donde uno le puede poner, digamos, cuál es la escala de trabajo, cuál es la proyección, cuál es el lenguaje de la capa, cuál es el resumen, cuál es el tema, digamos, que aborda la capa de información.
Y luego finalmente tenemos un archivo CPG, que es un archivo opcional que se puede utilizar para especificar la página de código, digamos, o de un número de caracteres que se puedan utilizar. Perdón, aquí en la imagen ustedes ven los que son más que todo, digamos, ahí están los que son obligatorios, o sea, los que sí o sí tienen que estar, pero de paso aparecen otros que, como ya vimos, pueden estar si quieren, y si no están, pues no pasa nada. Digamos, la información se va a desplegar sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, este fichero está diseñado para almacenar datos sencillos. El tamaño máximo permitido del archivo ronda los 2 gigabytes, digamos que es el tamaño del DBF. Carece de capacidad para almacenar información topológica. Esto, digamos, es lo que mencionaba Esri como originador del formato. Sin embargo, en QGIS sí se puede, digamos, trabajar la relación topológica. Otro punto importante, un archivo shapefile no permite nombres de campos con más de 10 caracteres y con alguna restricción, o sea, generalmente lo corta al 8º carácter. Solamente puede almacenar una geometría portable, entonces digamos, si yo hago un shapefile de hidrantes, tengo que hacer otro shapefile para que haya otra tabla, digamos, que represente extintores, por decirlo así. No pueden almacenar valores nulos, redondean números, tienen poca compatibilidad con cadenas largas de caracteres, Unicode, y no puede almacenar fecha, hora en un campo. Aquí tenemos tres diferentes tipos de archivos. El shape, que ya vimos, que se representa como puntos, líneas, polígonos. Cada archivo es independiente. Las coberturas es un solo archivo donde se puede almacenar las 3 tipos de geometría. Es similar, digamos, a la geodatabase, que puede almacenar 3 tipos de geometría, y a los archivos CAD de DWG o DXF, donde se pueden almacenar también 3 tipos de geometría en un único archivo, cosa que el Shape no lo hace. Perdón. Después tenemos lo que es la parte del Spatialite, que es una extensión espacial para la base de datos de SQLite. Se trata de una base de datos, pero no tiene la arquitectura clásica de esta, digamos, con una aplicación cliente y un servicio que provee los datos. Aquí hay un ejemplo, digamos, de cómo se ve la interfaz de usuario y cómo se representa, digamos, las vistas espaciales, digamos, de la información respectiva. Luego tenemos un formato que se llama GeoJSON. Regalémonos un toquecito. Entonces, bueno, el formato GeoJSON es un formato de texto plano basado en notación de JSON, de uso extendido debido a su simplicidad. Existe una variante denominada TopoJSON que permite el almacenamiento topológico. Esto sirve mucho para lo que es la publicación de información, digamos, de información web, y almacena todo, digamos, en este tipo de ficheros. Luego, el estándar actual de almacenar datos o de generar datos espaciales es lo que le llamamos el GeoPackage o GeoPaquete. Es un formato de datos que permite incorporar distintos tipos de información, ofreciendo gran versatilidad, ya que admite, digamos, tanto datos vectoriales como raster. Vamos a tener características vectoriales, conjuntos matriciales de mosaicos de imágenes o mapas raster, que eventualmente las puede, digamos, comprimir, digamos, para un uso más expedito, la construcción, digamos, de teselas para el despliegue correcto de una imagen. Podemos almacenar atributos y también extensiones, digamos, sobre el fichero. Este tipo de formato se compone por un solo archivo, a diferencia de un shape, el cual, para que se vea bien, se debe, digamos, compartir varios archivos como lo veíamos anteriormente. Y que si se van perdiendo, el dato se va deteriorando, ¿verdad? A lo largo del tiempo. La ventaja del GeoPackage es que ya es un formato establecido por el Open Geospatial Consortium o Consorcio de Datos Geoespaciales a nivel internacional, que es la organización que agrupa prácticamente a todos los que trabajamos sobre lo que es la parte de la tecnología GIS. Entonces ya se vuelve un formato oficial de la industria. Ok. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o alguna duda, digamos, de estos formatos que hemos visto hasta el momento.
Bueno, si está todo claro. Está súper. Pues vean, la presentación la voy a dejar por acá. Lo que voy a pasar a explicar ahorita es el ejercicio número 3 que ya ustedes tienen en mediación virtual y es el que tienen asignado para el próximo viernes. Déjenme nada más aquí un momento para que yo lo abra. Lo voy a abrir por acá primero con GIS y voy a vaciar aquí lo que es el área de trabajo. Este ejercicio es sencillo, digamos que es un tema de navegación y lectura de datos con QGIS. Aquí la idea un poco es abrir un proyecto que se va a llamar así, ejercicio 3, y ahorita lo voy a hacer, les va a salir esto que está por acá. Vean que el proyecto va a tener 4 capas, una que se dice ciudades del mundo, uno que dice cuadrícula con la extensión de todo el mundo, países y un fondo que simula, digamos, el océano. Ahí van a tener que irse hasta la parte de Australia y indicar, digamos, cuál es la escala aproximada de despliegue. O sea, en este lo que van a tener que hacer es ir respondiendo las preguntas que vienen. La barra de escala, recuerden que es aquí la que dice escala. Entonces la idea es que, perdón, indiquen el valor. Después se les va a pedir que pongan una escala de 1 a 200 millones para que tengan una lista como esta de acá. Y posteriormente a eso, que elijan con un clic derecho. Regálenme un toquecito, por favor. Perdón, chicos y chicas, que era una llamada U. Entonces, ahí tenemos, bueno, lo del fondo, ¿verdad? Ahí tienen que elegir la opción y por ahí tienen que responder después cuál es el número que establece la Organización Internacional de Estandarización para Australia, cuál es el nombre largo de Australia y cuál es la población de Australia para el 2007. Vean que ahí ya llevamos 4 preguntas que tienen que responder. Esto es sencillo. Después de eso, ahí van a tener que trabajar con la parte de etiquetado. Tienen que etiquetar por el nombre del país, digamos. Entonces ahí ya sale. Y después tienen que rotular lo que es la parte de las ciudades. Entonces, bueno, ahí viene toda la guía, ahí ya les va a aparecer el nombre de las ciudades y ahí finaliza el ejercicio. Entonces, vean qué dice. Yo aquí les puse un Word, pero en Tech Digital, que ya les puse la entrega y se las puse este viernes en 8, porque este es muy sencillo, por eso la idea es que puedan aprovechar ojalá este viernes y lo puedan finalizar. Que lo suban mejor en PDF, que es más fácil para mi revisión. Entonces, que pongan también 3 ejemplos por los que ustedes consideran que es importante etiquetar objetos y trabajar con las herramientas de acercarse o de alejarse, que es la parte del zoom.
Entonces, ahí yo les puse lo de comprimido, pero no es necesario porque si es un PDF, entonces responden las 4 preguntas, ponen los 3 ejemplos de los casos y eso es lo que van a subir. Así de sencillo. Entonces, yo ahorita voy a venir y voy a replicarlo por acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es navegar hasta el apartado donde tengo, digamos, el ejercicio. Vamos a abrir el proyecto. Ahí les va a decir que es una versión más antigua, pero no hay ningún problema, les va a funcionar de la misma forma. Aquí, bueno, con el zoom más, ahí ustedes se pueden acercar, con el zoom menos, ustedes lo que se hace es que se alejan. Igualmente con el scroll del mouse, ustedes se pueden hacia arriba, se acercan, hacia atrás, se alejan. El scroll oprimido le sale el pan y ustedes pueden desplazarse a cualquier área, digamos, del trabajo. Si el mapa se me fue, recuerden, no debe hundir el pánico, nada más le damos un clic derecho a alguna capa y le damos zoom a la capa. Y ahí se despliega la información. Entonces, eso es básico, digamos, para esta parte del ejercicio. Después, vamos a venir sobre Australia. Yo voy a hacer, como decir, un marco. Vean que ahí se hace como este relleno celeste para más o menos enmarcarlo. Ahí tengo Australia y voy a copiar el valor que me da de la escala, tal cual en el ejercicio. Eso va a ser variable cada uno y cada uno de ustedes porque también no necesariamente ustedes lo van a hacer del mismo tamaño que yo lo hice. Entonces, para que tengan una idea, pero esta es la barra de escala. Después vamos a ponerle ahí la escala de 200 millones. Le damos un enter. Me falta un valor que lo vamos a ver. 200. Creo que era un poco más. Ay, al revés. Más de menos. Ahí. Entonces, que nos dé más o menos esta área. Si yo vengo con el botón de identificación y le doy un clic derecho, con este botón de Identify, vean que él me dice, ¿qué quiere seleccionar usted? Australia, ¿quiere seleccionarme el fondo o quiere identificar todo? Entonces yo le digo que me identifique Australia, me va a salir el resultado de la identificación, que yo lo puedo ver como tabla. Aquí me va a salir cuál es el nombre que establece el número del ISO, en este caso es 36, el nombre es Australia, el nombre largo, la Commonwealth of Australia, y ahí vienen los datos, digamos que con alguno de esos ustedes van a tener que completar, digamos, las preguntas que vienen ahí. Ahí yo puedo volver a cerrar, puedo venirme acá, hacer un clic derecho y yo le digo que me seleccione la ciudad de Adelaida y me va a traer, digamos, igualmente lo que son los atributos de la ciudad de Adelaida. Finalmente, ustedes vienen a la parte de países, le dan un clic derecho, van a propiedades y en la parte de etiquetado, ustedes tienen que seleccionarlo por nombre de país. Aquí el country name. Ahí ustedes pueden jugar un poco con eso. Yo le puedo poner un buffer, digamos, para que ahí salga el nombre de todos los países. Entonces ahí ustedes ven, y ahí me va a salir el nombre de cada país. Adicionalmente, si hay que hacerlo sobre la parte de ciudades, entonces venimos, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos que nos dé el nombre de ciudades. Aquí lo que podemos hacer es trabajar con un valor más pequeño porque son un montón de nombres. Entonces ahí le voy a poner a aceptar, perdón, y ahí ya me sale, si ustedes ven el nombre de los países, está con ese relleno o con ese buffer blanco. El nombre de las ciudades me va a salir con un tono más chiquitito y negro. Si estoy cercano al punto, yo le puedo dar doble clic. Igual, yo podría venir, digamos, a la ubicación y aquí yo le puedo decir que sea fuera del punto. Y puedo decirle, ok, que sea sobre la esquina superior derecha del punto. Entonces, vean ahí donde todos los ubicó de esa forma. Igual, yo le puedo decir que me lo desplace, digamos, vamos a hacerle ahí el desplazamiento, a ver cómo queda. No quedó muy allá que digamos, entonces podemos decirle que tal vez desplace un punto y un punto. Vamos a ver. Ya ahí quedó un poquito mejor. ¿Dónde está el punto de la ciudad? Y vean que ya lo puso, digamos, de forma horizontal. Entonces ya yo ahí tengo el nombre de las ciudades, digamos, de buena forma. Y reitero, aquí simplemente ustedes pican afuera y ya se quita la selección. Entonces, con un clic derecho, él les va a decir qué es lo que quieren identificar de la cuadrícula.
Y eso es lo que tendrían que, digamos, hacer para este ejercicio. Este ejercicio es sencillo. Ya, digamos, el número 4, vamos a georreferenciar unas imágenes. Ese ya vamos a ir subiendo el nivel. El número 5 ya es cuando vamos a usarlo el Postgres. Entonces ya muy probablemente yo ahí les voy a estar diciendo cuándo lo tienen que bajar, qué versión y qué versión tienen que bajar y qué versión de pgadmin van a tener que bajar y todo eso. Que esos son los siguientes. Y aquí también viene otro asunto. La clase de la otra semana va a ser el viernes. Para el miércoles, ahí vamos a hacer dos cosas. Para el miércoles yo les voy a habilitar el proyecto, les voy a habilitar 2 videos del proyecto final de trabajo del curso. Eventualmente es una aplicación que se llama QFIL. Pues vamos a ver si lo vemos aquí en Google Play para que ustedes lo vean. Vamos a ver QFIL. Vamos a ver por acá. Y la otra aplicación que eventualmente ahí ustedes van a tener que elegir cuál utilizar es esta que se llama Merging Maps. Entonces, en QFIL lo que permite es para trabajo de campo utilizando lo que son sistemas globales de navegación satelital y haciendo un formulario con el que uno puede trabajar en el teléfono. Está para Windows, está para iOS y está para Android, digamos la aplicación. Merging Maps, se tienen que hacer eso sí, una cuenta, la cuenta les da 100 megas gratis, pero para el ejercicio es súper bueno, a diferencia de QFIL, que QFIL es 100% gratis, Merging Maps tiene solo la limitante de que es, digamos, 100 megas. Igual Merging Maps está para iOS, está para Android. Entonces la idea es que ustedes puedan tal vez ver los videos, pelotear en la clase del miércoles, para aclarar las consultas del proyecto el viernes de la próxima semana. Entonces, reitero, la clase asincrónica de la próxima semana es miércoles y la sincrónica presencial es viernes. Para el miércoles yo les voy a estar subiendo el material en OneDrive para que estén pendientes, que puedan ver. Ahí yo les voy a subir la guía del proyecto y también la guía del proyecto también se las pongo en Tech Digital. Pero los videos explicativos de todo el flujo de trabajo que tienen que llevar a cabo, lo tienen que, digamos, si se lo subo en OneDrive. Y este ejercicio de esta semana queda para el próximo viernes. Entonces, no sé si tienen alguna consulta o alguna duda, chicos y chicas. Profe, Sí. solo por OneDrive, no puede ser tipo YouTube, así. Ah, bueno, y eso lo tenía pendiente, perdón. Perdón, Jesús, porque eso que dicha que me volviste a acordar. La sesión pasada yo tuve una atención de consulta con Jesús y él me decía que qué posibilidad tenía yo de subir los videos a YouTube. Yo les decía que eventualmente quería conversarlo con ustedes. Si ustedes no tienen ningún problema, yo trato de hacer un canal de YouTube e ir subiendo, digamos, las clases por ahí para que ustedes lo puedan, digamos, de consultar por esa vía. Y apenas esté, yo me comprometería a ponerles el acceso del enlace de YouTube en Tech Digital y les mando un mensaje por Telegram y les digo, chicos, ya está la dirección del canal ahí y que ustedes lo puedan consumir, pero obviamente yo le decía a Jesús que les tenía que hacer a ustedes la consulta si no hay ningún problema en que cree este canal y suba también ahí, digamos, los videos y la información. Y por mí, todo bien, profe, más bien mejor, porque para retroceder en YouTube es más fácil. Ok, Entonces, el resto, Sí, por mí también, profe. ok, Sí, está bien. Por mí ok, también, profe. ok. No hay ningún Entonces, problema. cambio la pregunta. ¿Hay alguien que está en contra? Brandon, ¿usted está en contra? ¿O es que dejó la mano ahí? Ah, ok. Y ahora sí. Súper. Entonces yo voy a habilitarles digamos, el canal de YouTube y voy a ir subiendo los videos de aquí a la próxima semana y apenas ya esté, yo les facilito el acceso. Igual se los voy siguiendo poniendo, digamos, en OneDrive, pero yo espero antes del otro miércoles ya tener el acceso por ahí, digamos, subido para que ustedes lo puedan consultar. Y no sé si tienen alguna otra consulta o duda. Ah, claro, profe. Ok. Entonces, bueno, recuerden, ya en Tech Digital tienen el ejercicio, tienen los datos de este que les acabo de enseñar. Para el próximo miércoles, ya van a tener habilitado ahí y espero también en el YouTube lo del proyecto final.
Y nos vemos entonces el próximo viernes. Y entonces de que terminen de pasar un buen miércoles y de que terminen de pasar también una buena semana. Listo, profe, hasta luego. Bueno, profe, Gracias, gracias. profe. Ok, con gusto. Que la pasen bien.